Hola, buenas tardes o a la hora que veas esto, pero bueno, como esto a nadie le importa, mejor empecemos. 2 semanas después. Lord Shen junto a sus hombres y a un desconocido enmascarado, cubierto por una capa negra que cubría todo su cuerpo de miradas curiosas, donde este último iba de escolta del ave recién nombrada que caminó con bastante elegancia a la entrada al Palacio de los Pavos Reales 2. Aunque de pronto todos ellos tuvieron que enfocar su completa atención hacia los guardias que protegían y cuidaban la puerta del Palacio de los Intrusos, que al verlos se pusieron en máxima alerta. Despeja la entrada, Naruto. Lord Shen ordenó con sus alas entrelazadas, observando con malicia cómo esos siervos guardianes empezaron a cargar hacia él 9. Sin decir nada al respecto, el joven preparó su pata izquierda, dejando a la vista su pelaje blanco con rayas negras, que seguidamente extendió hacia los siervos, que ignoraron los movimientos del intruso y siguieron su avance hacia el pavo real. Shinra Tensei. Fueron las 2 únicas palabras que salieron de la boca del tigre siberiano y todo había terminado en un par de segundos. 4. Una fuerza invisible agarró de sorpresa a los siervos, que nunca tuvieron la oportunidad con un ataque de estas características, por lo que fueron enviados a chocar con fuerza contra la gran puerta que habían estado cuidando, quedando inconscientes y sin la posibilidad de despertar por un largo tiempo, dándoles el paso libre a los intrusos al Palacio de los Pavos Reales. Lord Shen formó una sonrisa de satisfacción al ver la demostración de poder de su guardaespaldas personal y sabía perfectamente que a partir de ahora sería imparable. Nadie podría detener sus planes para conquistar todo el mundo conocido. Mientras que, los lobos junto a los 2 gorilas observaron con asombro y miedo a la vez las hazañas de la reciente incorporación de cierto felino que los hizo retroceder instintivamente un paso hacia atrás cuando este último giró su cabeza en dirección de ellos, encontrándose con una extraña máscara de zorro bastante tétrica de color negro con 2 orificios, donde los pocos presentes que tuvieron el valor de mirarlo vieron sus fríos ojos oscuros como el carbón. Bien hecho. El pavo real felicitó al joven tigre siberiano, que volvió nuevamente a su posición original, en donde volvió a ocultar su brazo izquierdo en su capa de color negro. Luego de esto, Lord Shen junto a los demás se dirigieron hacia la gran puerta que les permitía entrar al Palacio de los Pavos Reales, pero el problema es que esta estaba bloqueada desde adentro con un bloque de madera. Por supuesto, esto no fue ningún problema para el malvado pavo real, que de un solo movimiento de su ala derecha cortó en 2 dicho bloque de madera, abriendo de par en par la gran puerta, dándoles una hermosa vista de la Torre de la Llama Sagrada 2. Naruto, quiero que estés cerca mío, por si acaso. Lord Shen dijo en voz baja, mientras a la vez empezaba a caminar dentro de lo que una vez fue suyo por derecho hasta que esos idiotas de sus padres le quitaron todo. 3. El enmascarado asintió con la cabeza en silencio y en ningún momento le quitó la mirada a esos maestros de Kung Fu, especialmente el rinoceronte que parecía ser el más fuerte y preparado de los 3. El maestro Wei, el maestro cocodrilo y el maestro rino se detuvieron instantáneamente de su entrenamiento cuando la gran puerta se abrió y de esta salió un pavo real vestido elegantemente seguido de un tipo desconocido. La única que reconoció a este último fue Wu Ying, o más conocida como la divina, que observó al tigre siberiano enmascarado con decepción y tristeza de que se hubiera aliado con alguien como Lord Shen Shen. Tanto la divina como el maestro Rino dijeron al mismo tiempo con evidente sorpresa al ver una vez más a ese malvado pavo real entrar por la entrada a paso lento y elegante. Muy buenas tardes, caballeros, ya que dejamos los modales de lado pueden irse de mi casa. El pavo real invitó a los maestros de Kung Fu a retirarse de su palacio, aunque en realidad era una orden directa. 4. Su casa. El maestro Wei preguntó con un tono confuso, pero eso no quería decir que no estuviera alerta, porque ese tipo enmascarado los miraba a él y sus compañeros fijamente. ¿Sí? Lord Shen respondió con diversión ante la mirada desconcertada del maestro de Kung Fu. ¿No vieron el pavo real en la puerta de enfrente? El ave real preguntó con sarcasmo a los 3 maestros de Kung Fu, que dijeron quedarse callados ante la pregunta del antiguo heredero al trono. Aunque de repente la mirada de Shen se desvió hacia su derecha encontrándose con la mirada seria de cierta cabra anciana. Mientras que, Naruto agrandó levemente los ojos bajo su peculiar máscara al ver a la cabra que lo salvó y cuidó días atrás. Sin duda, los caminos de la vida no eran lo que él esperaba. 2. ¿Acaso el destino le gustaba jugar con él? 4.
cierto, él no creía en esas estupideces locas de animales parlantes. 2. Ah. Ahí estás, adivina. Parece que tu clarividencia no es tan buena como tú creías. El pavo real comentó con un tono burlón y a la vez observó de reojo cómo los maestros de Kung Fu se tensaron cuando se acercó a la vieja cabra. Ya lo veremos, Shen. Wu Jing dijo con una expresión molesta al observar al ex príncipe, mientras que a la vez observaba de reojo al tigre siberiano enmascarado que quitó inmediatamente sus ojos de ella. No, tú lo verás, cabra vieja. Lord Shen aseguró con sus alas cruzadas. ¿En qué estábamos? Él preguntó aburrimiento y algo de amabilidad a los 3 maestros de Kung Fu 4. ¿Qué quiere aquí, Shen? El maestro Rino preguntó con suavidad, pero eso no quería decir que no estaba preparado para pelear contra cierto asesino y vilano. Lo que es mío por derecho. La ciudad de Gongmen. El ave real exclamó con sus grandes alas elevadas por encima de su cabeza, haciéndolo ver más dramático y siniestro de lo normal. 2. Gongmen está bajo la tutela del Consejo de Maestros, y nosotros la protegeremos también de usted. El maestro Rino advirtió con un muy serio, mientras que a la vez hizo 2 cosas de manera amenazante. Golpeó con la parte inferior de su martillo el suelo y exhaló todo el oxígeno de sus pulmones por su nariz. Bla, 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 ¿hasta cuándo van a seguir hablando estos animales molestos? Naruto pensó con los ojos cerrados bajo su máscara porque le encantaría pelear contra esos maestros de Kung Fu y humillarlos con movimientos exóticos que aprendió antes de llegar a este mundo. La historia continúa abajo. Jajaja. El pavo real se rió bastante divertido ante las palabras del maestro Rino, ocasionando que este último apretara el agarre en su martillo para tranquilizar su ira. Me da mucha alegría que opinen eso, si no habría traído eso hasta aquí para nada. Lord Shen dijo con una felicidad extraña, para que seguidamente diera media vuelta y señalara con su ala izquierda hacia la gran caja de madera que estaba entrando por la entrada del palacio, la cual estaba siendo empujada por un grupo de lobos. El joven tigre siberiano tuvo que salir inmediatamente de sus pensamientos cuando escuchó un ruido en particular que venía desde la gran puerta abierta, por lo que él se dio vuelta de forma silenciosa y cuando sus ojos oscuros como el carbón vieron la enorme caja que ocultaba un peligroso artefacto que había dentro, todo su cuerpo se tensó al ver esto, incluso su pelaje se erizó y sus pupilas se dilataron con ira, además de un poco de miedo por razones desconocidas. 2. La única que se dio cuenta de la extraña, pero llamativa reacción de Naruto fue la adivina, que observó con curiosidad al joven tigre siberiano que había cambiado de bando en tan poco tiempo, incluso cuando le había dicho su futuro o destino ese mismo día en que se fue. Flashback. Naruto miraba la piedra de transformación que tiene en su pata derecha que seguidamente guardó en su dimensión de bolsillo con un pequeño remolino negro que absorbió dicha piedra en su pata, guardándola muy bien de posibles ladrones. Antes de que te vayas, ¿quieres saber tu futuro? Wu Jing preguntó sin darse la vuelta para ver que su paciente aún herido se estaba por ir. Está bien, pero que sea rápido. Tengo que seguir mi búsqueda, el joven tigre siberiano respondió con un pequeño suspiro al final de sus palabras, mientras que a la vez se daba la vuelta, encontrándose con una sonriente Wu Jing. 2. Sin decir ni una palabra, la vieja cabra de un rápido movimiento le arrancó un bigote junto a un poco de pelo del pecho al felino, que retrocedió varios pasos hacia atrás con sorpresa, que rápidamente se transformó en una expresión de dolor. Maldita sea, eso dolió. Naruto gruñó bastante enojado cuando enfocó sus ojos oscuros como el carbón en la adivina, que ignoró completamente la reacción hostil del cachorro y en su lugar siguió con lo suyo arrojando los elementos para saber el futuro de este último. 2. Cuando Ujin arrojó el bigote y el puñado de pelos de Naruto sobre un plato de porcelana antiguo provocó una pequeña explosión inofensiva que hizo poner en alerta al felino, que dejó de lado el dolor molesto para empezar a mirar con curiosidad el plato de porcelana que había tomado la vieja cabra. Veo que si sigues este camino de odio tuyo lo único que te encontrarás será la muerte a manos del calor y el fuego. Wu Jing comentó con un tono entre místico y serio, para que seguidamente con sus patas delanteras hiciera unos extraños movimientos provocando que del humo empezara a formarse fuego, sí, fuego con llamas tan calientes como una estrella. 6.
La expresión del joven tigre siberiano pasó de curiosidad a horror puro al ver cómo esas intensas llamas lo estaban rodeando como cierto recuerdo suyo con su amigo el sol, por lo que de un rápido movimiento sacó una barra metálica de color negro que seguidamente arrojó hacia el plato de porcelana. ¡Crack! El plato de porcelana obviamente se partió en miles de pedazos cuando la barra metálica la atravesó de lado a lado quedando incrustada en el suelo. Mientras que la divina observó con una expresión en blanco como el cachorro había roto su precioso plato de porcelana para leer y ver el futuro o la fortuna, aunque de pronto esa expresión suya cambió por una más preocupada porque vio el miedo en los ojos del felino, además de que su respiración volvió más alterada. 6. El destino no existe, Win. Naruto aseguró con una mirada fría cuando había dejado de lado ese extraño sentimiento de miedo, para que seguidamente diese media vuelta y empezara a caminar hacia la puerta de la casa en todo momento con una expresión bastante temerosa, por lo que había visto segundos atrás. Tanto odio en alguien tan joven. La adivina murmuró con tristeza observando cómo ese cachorro se iba a un destino desconocido, pero sin duda ya vio que Naruto había tomado un camino equivocado que le podría costar muy caro en un futuro cercano. 8. A fin del flashback. La adivina tuvo que salir prácticamente a la fuerza de sus pensamientos porque la conversación entre Shen y los tres maestros de Kung Fu cada vez se volvía más hostil. ¿Qué hay en esa caja, Shen? El maestro Wei preguntó en alerta máxima y a la vez preparó su par de hachas gemelas en sus patas derecha e izquierda para la posible batalla que se aproximaba. ¿Quieren verlo? El ave real dijo con un tono extrañamente feliz que se hizo notar en sus cejas. Es un obsequio. Un obsequio de partida, o sea que los partirá, partes aquí, partes allá y partes de ustedes muy al fondo manchando las paredes. Lord Shen comentó en voz alta con un tono siniestro y burlón que dirigió hacia el trío de maestros de Kung Fu. Los tres maestros sin duda al principio quedaron sin palabras por el comentario tan oscuro y cruel del antiguo heredero al trono. Insolente ave. El maestro Wei gruñó muy enojado, para que seguidamente saltara en el aire con dirección a cierto pavo real que solo se lo quedó mirando con aburrimiento y una confianza absoluta por su seguridad. Al tigre siberiano enmascarado no le hizo falta que le dijeran qué hacer ante la siguiente confrontación que amenazaba la seguridad del pavo real, por lo que de un borrón de velocidad apareció frente a este último con una barra de metal de color negro y bloqueó sin problemas las hachas gemelas del buey que se lo quedó mirando sin palabras por un instante, aunque mucho tiempo no tuvo de hacer un nuevo movimiento porque el enmascarado le dio una fuerte patada en el abdomen que no tuvo tiempo a bloquear o esquivar y por lo tanto fue enviado a chocar contra las escaleras dejándolo sin aliento. El maestro Rino y el maestro Cocodrilo se quedaron mirando bastante impresionados con las habilidades y movimientos rápidos del felino enmascarado, pero tuvieron que salir rápidamente de sus estados porque Naruto apareció frente a ellos con dos barras metálicas en ambas patas que seguidamente arrojó a una velocidad bastante considerable hacia el cocodrilo que bloqueó con pura suerte y bastante dificultad. Luego de eso, el tigre siberiano tuvo que levantar su pata derecha agarrando con demasiada facilidad un gran martillo que podría haber dejado fuera de combate a cualquier animal o guerrero porque dicha arma cuerpo a cuerpo había sido dirigida hacia las costillas del enemigo enmascarado. ¿Qué? El maestro Rino dijo con los ojos bien abiertos ante tal muestra de fuerza del felino enmascarado porque a la vez intentó mover su martillo de combate, pero este último ni siquiera podía moverlo del agarre de acero de su enemigo que formó una sonrisa burlona bajo su máscara. Naruto no dijo nada al respecto y en su lugar con un movimiento rotativo en el aire le dio una patada al gran maestro de Kung Fu en la cabeza dejándolo viendo estrellitas, además de que fue disparado contra el suelo quedando sin sentido en este por unos cuantos segundos. Gran maestro. Tanto el maestro Wei como el maestro Cocodrilo gritaron muy preocupados por la seguridad del rinoceronte que aún seguía tirado en el suelo muy desorientado. Los ojos oscuros como el carbón del enmascarado se enfocaron en los dos animales parlantes que aparecieron a su costado derecho e izquierdo cada uno con sus respectivas armas cuerpo a cuerpo y para el felino todo esto pasó en cámara súper lenta, mientras que a la vez golpeaba con el martillo que tiene en sus manos en la mandíbula del maestro Cocodrilo, quitándole algunos dientes en el proceso y alejando varios metros de su posición sin la posibilidad de volver a pelear otro round, ya que seguidamente cayó al suelo con los ojos en blanco.
Mientras que, el maestro Wei quiso hacer un corte horizontal con sus hachas gemelas en el torso del tigre siberiano enmascarado, pero este último se movió con demasiada facilidad hacia un costado de una forma casi burlona. Sí, dos. Maldito. El maestro Wei gruñó muy molesto y a la vez exhaló todo el oxígeno de sus pulmones por su hocico, tal vez para demostrar su furia. Ya otra cosa que lo volvió loco fue que estaba siendo humillado tan fácilmente en una pelea junto al hecho de que su velocidad era ridiculizada por su enemigo. No tengo la culpa que seas un tipo débil y lento. La voz siniestra del felino enmascarado opinó con frialdad, ocasionando que más de uno se estremeciera de miedo. Incluso a los maestros de Kung Fu se les erizó un poco su piel ante la voz de su enemigo 2. Luego de decir esas palabras, Naruto estampó el martillo del maestro Rino en el pie izquierdo del maestro Wei, ocasionando que éste largara un grito de dolor, soltando sus hachas gemelas en el proceso, aunque esto no fue lo único que recibió, porque seguidamente el martillo que estaba en posesión del tigre enmascarado, se conectó contra el tórax del buey, provocando que éste fuese enviado a chocar contra una pared cercana. Pero para mala suerte del maestro de Kung Fu, ese no sería el último golpe que recibiría, porque Naruto apareció frente a este sin el martillo en sus patas, y en su lugar empezó a golpear el rostro del animal parlante a puñetazos, en donde cada puñetazo que le daba el felino volaba por el aire, alguno que otro diente o sangre fresca salpicaba en el piso, hasta que de pronto, 5. Déjalos en paz, desgraciado. Y pelea contra mí. El maestro Rino dijo en voz alta. El tigre siberiano enmascarado se detuvo justo a tiempo de impactar su puño final en el magullado e inconsciente maestro Wei, que posiblemente habría muerto de haber recibido ese último puñetazo de parte del felino. Dándose la vuelta lentamente, Naruto se encontró cara a cara nuevamente con ese presumido rinoceronte de pie y con su martillo en sus patas, listo para dar pelea otra vez. Sin decir nada en absoluto, el joven felino empezó a correr a gran velocidad hacia el rinoceronte, que se puso en posición de pelea con su martillo preparado frente suyo en el estilo de su especie. Cuando ambos estaban a punto de chocar frente a frente en una nueva pelea cuerpo a cuerpo, de pronto, y para incredulidad de no solo el gran maestro de Kung Fu, sino de todos los presentes debido a que el tigre siberiano enmascarado apareció como por arte de magia y hechicería detrás del rinoceronte, que no fue lo suficientemente rápido para bloquear la fuerte patada que recibió de lleno en la parte superior de la espalda, que lo envió a chocar otra vez contra el suelo, agrietándolo en proceso por la fuerza 2. Luego de esto, Naruto recogió del suelo el martillo del maestro Rino con una tranquilidad asombrosa ante la mirada de todos los presentes, y seguidamente se paró cerca del cuerpo semiconsciente del rinoceronte, donde se lo quedó observando por unos instantes, hasta que al final sus ojos oscuros se enfocaron en el martillo que tiene en sus patas, y una gran idea se le formó en su mente, que se reflejó debajo de su máscara en una gran sonrisa depredadora. Crujido. El fuerte martillazo provocó que el suelo temblara un poco, además de que el cráneo del rinoceronte se agrietó bajo la fuerza de ese poderoso ataque de parte del joven felino, pero para desgracia del gran maestro de Kung Fu, este no fue el único de los martillazos de su enemigo, porque casi unos instantes después un nuevo martillazo le dio la bienvenida nuevamente a su cráneo, que esta vez le quebró el cuerno de su hocico, además de provocar que un poco de sangre salpicara a la máscara de Naruto, que sonrió extrañamente debajo de su máscara 2. Ya es suficiente, Naruto. Lord Shen ordenó con sus alas cruzadas y una mirada bastante sádica en su rostro, ya que había disfrutado mucho ver cómo esos maestros de Kung Fu eran humillados por su guardaespaldas personal. El martillo del gran maestro de Kung Fu se detuvo a solo centímetros de su cabeza ante esta orden del pavo real, porque sin duda alguna este tercer golpe habría acabado con la vida del rinoceronte, que para asombro de varios seguía consciente, mientras que Naruto al principio se quedó algo confundido por ser detenido de su diversión, y por otro lado estaba muy molesto con ese maldito pájaro blanco, pero por más que el felino enmascarado quisiera seguir con su jueguito, debía obedecer las órdenes de Shen. Por ahora, al maestro Rino le daremos un viaje más divertido que morir bajo su propio martillo. Lord Shen comentó con un tono divertido, al ver cómo el rostro del gran maestro de Kung Fu, hijo del maestro Rino volador, había quedado desfigurado por los martillazos de Naruto, pero tenía que admitir que estaba algo impresionado de que el rinoceronte estuviera aún consciente o incluso vivo. 2.
Con un asentimiento de cabeza, el tigre siberiano pateó al rinoceronte en las costillas, enviándolo a rodar por las escaleras a solo un par de metros del pavo real, que observó todo esto con una gran diversión, porque estaba disfrutando cada segundo del momento, pero tuvo que salir de ese estado, porque tenía una acción que hacer bastante importante, por lo que rápidamente voló hacia el cañón de su arma de fuego. Mientras que, el felino enmascarado dio un pequeño salto de su posición, terminando al costado derecho del cañón de fuego ante la mirada sorprendida de los lobos, que nuevamente retrocedieron un par de pasos cuando éste hizo dicha acción, pero todos ellos tuvieron que salir de sus pensamientos, cuando escucharon a su jefe hablar. «Saluda a tu padre de mi parte». Lord Shen dijo con un tono burlón, para que seguidamente con sus garras metálicas, prendiera la mecha del cañón metálico 2. La mirada nerviosa que Naruto tenía debajo de su máscara podría ser indicio de un trauma o algo parecido, y esto era porque aún no estaba cómodo con esa cosa frente suyo debido a malas experiencias del pasado, y ni hablar con lo siguiente que pasaría, le traería un feo recuerdo de un pasado que pensaba había olvidado. Explosión. 4. Cuando la esfera de pólvora rodeada de fuego salió de ese gran cañón de metal a toda velocidad, la débil visión del maestro Rino se oscureció para siempre y solo sintió una paz bastante satisfactoria. 2. Mientras que cierto joven tigre siberiano enmascarado había empezado a hiperventilar cuando sus ojos oscuros como el carbón observaron ese brillante fuego iluminar el lugar, además de sentir como ese maldito calor que generaba el cañón junto a la esfera de pólvora